yo creo que se trata de ocupar lo máximo posible para luego tratar de negociar la situación de las 3 provincias ocupadas, porque Crimea ya creo que eso no va a volver jamás a la soberanía ucraniana, y que las otras 3 provincias pues tengan algún régimen de autonomía, que sería el sistema ideal para tratar de poner fin a esta locura. Ahora la cuestión, Emiliano, está precisamente en esto, en si esta nueva ofensiva de Ucrania, esta nueva ofensiva de Zelensky va a dar más o menos margen de cara a unas negociaciones. Eduardo, ¿cómo crees que le va a sentar esto a Putin? ¿Crees que esto nos acerca a una negociación, a un intercambio, o todo lo contrario? Si crees que Putin pues se lo va a tomar, bueno, pues como un daño, ¿no? Como un ataque personal, y puede ir más allá en su ofensiva. Bueno, en cualquier caso es difícil adivinar cuál es el sentido que va a tomar militarmente, geopolíticamente Rusia en los próximos meses. Lo que es indudable es que tiene la iniciativa estratégica militar y también, por tanto, la iniciativa en cuanto a una futura o posible negociación. Siempre hemos señalado que, en cualquier caso, esa negociación va a ser entre 2 interlocutores, que son Donald Trump y Vladimir Putin. Digamos que Zelensky y Ucrania, con todos mis respetos para Ucrania y su presidente, en estas negociaciones va a ser un invitado, un mero invitado. ¿Por qué? Pues porque su dependencia es completa y absoluta respecto a Estados Unidos y sus aliados a la hora de armar a su ejército y mantener su sufridísima estructura militar, manteniendo el pulso a los rusos. Es una guerra de desgaste. Algunas veces lo hemos señalado aquí en las tertulias, ¿no? Es una guerra de desgaste. Realmente está muy bien esto de conquistar espacios, ¿no? Sobre todo cuando esos espacios, como ha señalado muy bien Enrique, pues tienen intereses minerales muy importantes. Pero en realidad es una batalla de desgaste, ¿eh? Es el que aguanta, gana. Y eso lo tiene muy claro Putin. Quizás no tenga tanta prisa, teniendo en cuenta que este es el primer año de la nueva administración de Trump y quiere ver por dónde respira y por dónde pita, ¿no? Y por dónde va, ¿no? Ese nuevo escenario de confrontación económica por el momento, que es el Ártico, pues está ahí. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Los recursos de Rusia, con ser muchos, también son limitados, ¿eh? También son limitados. Entonces, tampoco estaría muy interesado en abrir nuevos frentes, o no podría mantenerlos con la misma soltura. Recordemos que cuando cayó la Unión Soviética fue por una batalla de desgaste, ¿no? En un momento determinado el frente se derrumba, igual que les pasó a los alemanes en el año 18, el 11 del 11 del 18, se derrumba. Y eso es algo que en Rusia pues va a mirar con cuidado. Entenderse con Trump, pues bueno, la verdad es que después de esto, de lo de Groenlandia que hemos hablado y de Canadá, yo me ratifico en la idea de que no tenemos un presidente en Estados Unidos, sino tenemos un director inmobiliario, ¿no? Es como si antes de tomar el poder dijese a sus accionistas: tranquilos, no vamos a hacer la urbanización de Florida, hemos conseguido la costa de California. Maravilloso, ¿no? No sé hasta qué punto es tan seria y tan geopolíticamente sólida su estrategia, ¿no? Ahora manda a mi hijo ahí a sondear como si fuera una negociación de compra de terrenos, ¿no? Y lo que me preocupa es que Putin, que no es nada tonto, desde luego, se va a dar cuenta que esto de America First pues es un bonito claim, pero la realidad, y lo está demostrando, y lo ha señalado Enrique, lo ha señalado Emiliano, no es una America First, es una America Only. America Only. Yo mismo con mi mecanismo, como se decía antiguamente, ¿no? Y eso le va a hacer ser cauto. Es decir, yo creo que en este momento no tiene prisa en terminar esto y en hacer el máximo daño posible a la posición negociadora de Ucrania frente a Rusia.
Pues esperando estas negociaciones, esperando a Donald Trump, lo que ha sorprendido a Enrique en las últimas horas es esta contraofensiva en curso. Se anunciaba el pasado domingo, ayer ya se hablaba de enfrentamientos directos, se habla además de derrotas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en hasta 6 asentamientos, pero la pregunta es evidente, después del fracaso, ¿no? Después de que la primera ofensiva se lanzara en agosto, se haya cobrado, según el Ministerio de Defensa ruso, hasta 50.000 vidas. ¿Qué sentido tiene ya no solo seguir con esto, sino lanzar una contraofensiva? Enrique, ¿cuál es el propósito de Zelensky? Pues la misma que, por ejemplo, hicieron en el curso final del río Dnieper durante muchos meses, lanzando tropas a la margen sur del río, es decir, la zona donde estaban las tropas rusas. Por ejemplo, en Krinky, donde se enorgullecieron y se jactaron de hemos mantenido la cabeza de puente de Krinky y seguimos metiendo tropas, y al cabo de un tiempo hasta en la prensa estadounidense dijeron, pero estáis locos, habéis mandado a la muerte a vuestras tropas de élite de infantería de marina, ¿para qué? Para que los rusos ni siquiera hicieran ningún esfuerzo por retomarla, más allá de mantener un control de fuego. Y vale, vosotros meted todas las tropas que queráis, si simplemente les disparamos con artillería. Y también se quedaron mucho en guerra de drones y artillería, que fue fundamental en esa parte del río Dnieper, y lo que muestra ahora la situación es más guerra de desgaste, de a ver quién hace más cosas. También no hay que olvidar esos ataques en las últimas semanas, que durante el periodo navideño y de Año Nuevo, por ejemplo, ataques de drones ucranianos a la ciudad de Kazán, o los ataques contra Grozny, Mostok y Vladikavkaz, en el Cáucaso norte ruso, que precisamente por esos ataques ucranianos acabó derribado el avión azerí en Aktau, en Kazajstán. Casos que, por cierto, también tienen muchas preguntas que yo intento encontrar a ver dónde se diga el vector de aproximación de esos drones ucranianos, porque mi hipótesis es que se lanzan desde Azerbaiyán, sea con la complacencia de Aliyev o sin ella. Es decir, que lo sepa y diga me gusta, o que directamente se haga a sus espaldas, lo cual pues serían dos posibilidades malas. Una, por el valor de lo hace a propósito, y la otra por suceden cosas en Azerbaiyán que no controla el presidente, que no controla el gobierno. Pero desde mi punto de vista, por la aproximación geográfica y política del gobierno azerí, pues desde luego es muy probable que se estén lanzando desde allí, que se lleven a Azerbaiyán, sea de una forma oficial, con complacencia del Estado, o extraoficial, pero que se lancen desde allí, desde la retaguardia. Pero bueno, que más allá de esto, la guerra continuará. Y de hecho, en Rusia, en la parte rusa, lo que dicen es, bueno, para negociar primero tendrá que levantar el lado ucraniano la ley que impide negociar, por otro lado tendrá que haber unas elecciones, porque no van a firmar nada con Zelensky, porque en el puñeterismo burocrático de Rusia no van a firmar algo con un tipo que no es legalmente presidente, que su mandato ya expiró en mayo, y que por tanto, si mañana, por ejemplo, firmasen un acuerdo de paz, desde Rusia lo ven como, bueno, sí, hemos firmado con un tipo que no es presidente, y que a lo mejor se hacen unas elecciones al día siguiente y al tercer día dicen, pues el nuevo gobierno ucraniano no reconoce ese acuerdo porque lo firmó un presidente ilegítimo, y entonces volverían todas las cosas. Ahí está la cuestión. Ese proceso de negociación, cómo va a empezar, si va a empezar con un alto el fuego, un armisticio, una línea de contacto, una zona desmilitarizada, cascos azules, de qué país, porque había propuestas de que si Reino Unido, Francia y Polonia enviasen fuerzas de paz a la zona, fuerzas de interposición, y que así se quedase la situación tal cual en el frente. Pero eso, por supuesto, para el lado occidental sería como, bueno, hemos parado a Putin aunque sea casi en el Dnieper. Y por el lado ruso es que esto es pan para hoy y guerra para mañana. O sea, va a seguir el conflicto, van a seguir las tensiones, no se han alcanzado los objetivos propuestos por Putin, entonces no tiene sentido parar. La cuestión es aquí la realidad sobre el terreno, la realidad geopolítica, y como digo, la cuestión de cuando llegue Donald Trump al poder, vamos, cuando reinaugure su mandato, cuando vuelva a hacer esa toma de posesión, que ya quedan poquitos días, 13 días,
a lo mejor a Trump se le calienta la boca o no, o aparece con un plan y dice, bueno, vamos a tratar con Rusia a partir de aquí, porque Trump ha sido impulsivo. De repente un día sale con, pues Canadá, pues Groenlandia, pues Panamá, pues vamos a seguir cogiendo lo que queramos y vamos a preocuparnos de nosotros mismos, ante todo. Y la cuestión es, no ha hablado sobre Rusia más allá de, esto lo arreglo yo en un día, llamo a Putin y arreglamos la guerra. Ya, pero de momento realidad sobre el terreno no hay más allá de aquello. Entonces veremos a ver qué es lo que se le ocurre una vez llegue ahí y cuál va a ser el proceso negociador, que desde mi punto de vista, Trump, si su objetivo principal es China, como lo fue en su primer mandato, lo que buscaría es un acuerdo de paz de, bueno, Rusia, tienes que ceder en algo, pero te levantamos las sanciones. Tú vuelve a comerciar con Occidente, no te preocupes. Y olvídate de China. Y a partir de ahí, decir, le hemos dado un golpe a China. Y esto ya sería Rusia fuera de la triple ecuación y la otra parte es Irán. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Porque lo que ve es que tiene 3 enemigos continentales en el ámbito asiático-euroasiático. Rusia, Irán y China. Irán es el eslabón más débil y es a por el que va en ese apoyo férreo al Estado de Israel. Hay que ir contra Irán. Si consigue la caída de Irán y consigue el giro geopolítico de Rusia hacia Occidente, China estaría sola en esa ecuación. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa a partir del 20 o sorpresas anteriores. Pues todos mirando esta fecha, todos pendientes de Donald Trump. Mientras tanto, como decimos, la situación se sigue calentando en Ucrania con esta contraofensiva en Kursk, con estos combates que ya están teniendo lugar. Emiliano, quiero saber si tú estás sorprendido o si esperabas una contraofensiva de este tipo por parte de Zelensky antes de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca. Sí, me parece que está silenciado. Ahora, ya estamos. Creo que sorprendido no, porque intuía que todos los últimos movimientos, tanto de la administración Biden entregándole los últimos paquetes de ayuda económica al gobierno de Zelensky, como el propio Zelensky tenía que hacer algo para tratar de mantener, digamos, en la actualidad o el problema de Ucrania en el contexto internacional. Entonces, pues era el curso, era intentar que no siguieran avanzando en el Donetsk, es decir, algo tenía que hacer, sobre todo también teniendo en cuenta que lo ha dicho Enrique, pero Enrique solamente ha mencionado la parte rusa, pero hay que recordar que durante todas las Navidades aviones rusos y misiles rusos han estado impactando en las pocas infraestructuras energéticas que quedan en Ucrania, es decir, que no le ha temblado la mano, aunque para los rusos la Navidad no existe porque es la Navidad ortodoxa, pero han seguido bombardeando. Entonces, bueno, pues simplemente se trata de mantener esa posición en un intento de si se llega a esa negociación. Enrique también mencionaba que Putin no querrá negociar, pero lo que a mí me preocupa es que se sienten los dos mayores en la mesa, Putin y Trump, y que negocien algo. Eso, yo digo, ni Zelensky, ni el que suceda a Zelensky, ni el pueblo ucraniano va a aceptar un pacto donde no se tenga en cuenta. Porque de qué ha servido los muertos y que el país esté económicamente devastado y en manos de los fondos de asistencia internacional. De nada. Entonces yo creo que o se tiene en cuenta la posición ucraniana y se llega a una posición más o menos aceptando cesión del territorio, que ya lo ha dejado entrever Zelensky, que quizás estaría dispuesto a aceptarlo y el pueblo ucraniano quizás también, o si no, esa guerra no se acaba por mucho papel, lo firme quien lo firme, da exactamente igual, porque el pueblo ucraniano dirá que las condiciones que les han impuesto, porque no sería una negociación, sería una imposición, pues no está por aceptar. Entonces pues sería una especie de resistencia, guerrillas, permanentes conflictos, como ya existía previamente a que surgiera el conflicto, con una parte rusa alimentada por tropas rusas en el Donetsk, Luhansk, alimentada por el gobierno de Putin, y por otro lado ciertas políticas también adoptadas por Zelensky en contra de la población rusa residente en Ucrania, pero sería mantener latente ahí un conflicto que lo único que sería es permanentes tensiones y que no serviría nada, sería papel mojado. El que venga después de Zelensky, pues bueno, pues ya veremos, eso lo tendrá que decidir el pueblo ucraniano, y en todo caso, si de Zelensky no se fía o no lo quieren en la negociación, pues para eso está el Parlamento ucraniano, que supuestamente representa a la voluntad popular ucraniana, que ahí sí que hay elecciones y son elecciones a priori libres y sin interferencias de terceros. Entonces, bueno, ya veremos qué ocurre en esta próxima semana, porque yo tengo también serias dudas de que Trump, por mucho que dijese lo de las 24 horas, esté también muy interesado, porque tenemos que recordar, uno,
el principal suministrador de Europa después de las sanciones a Rusia es Estados Unidos y Qatar y Australia, desde el punto de vista del gas. Entonces, a Estados Unidos le seguirá teniendo un mercado abierto a la exportación de gas licuado natural desde los puertos de Estados Unidos. Dos, la industria armamentística norteamericana es la que se está llevando las ayudas aprobadas por el Congreso por el Congreso de Estados Unidos. Entonces, tampoco a Trump, ya que solamente le interesa el business, tendrá que tener en cuenta esos elementos económicos para decir, bueno, hay negociación, levantamos las sanciones a Rusia y a partir de ahora vuelve a retomar, digamos, los canales tradicionales de suministro de energía casi en monopolio a toda Europa del Este y con vías de expansión hacia Centro Europa. Pues yo creo que eso no le interesará mucho al lobby energético norteamericano ni tampoco al lobby armamentístico norteamericano. Entonces yo no tengo tan claro que vaya a estar tan disponible o dispuesto a llevar a cabo una negociación rápida con la eliminación de las sanciones económicas a Rusia, porque eso perjudicará a la industria norteamericana y no está por ello. Bueno, pues en los próximos minutos empezaremos a salir de dudas. Como ya ven en sus pantallas, se esperan declaraciones desde Mar-a-Lago por parte del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, hablando de